Bienvenidos a este video donde vamos a repasar cuáles son las operaciones que encontramos en los números enteros. Vamos primero a repasar qué es la adición de enteros. En la adición debemos ser claros en que nosotros podemos sumar dos números con igual signo y dos números con diferente signo. Esos son entonces los dos casos que vamos a estudiar en la adición de enteros. Dice la definición que para poder sumar dos enteros con igual signo, se suman sus valores absolutos y se coloca el signo común a los dos. Es decir, si los números son positivos, la suma será positiva. Si los números son negativos, la suma será negativa. Sigue con atención los siguientes ejemplos. Entonces vamos aquí a especificar entonces algunos ejemplos para poderlos sumar. Obviamente ustedes ya han recorrido, por ejemplo, el hecho de que 4 más 6, esto es igual a 10. En este caso nosotros estamos sumando dos números. Este 4 que aunque no tiene aquí ningún signo delante, sabemos que es positivo. Lo mismo que el 6. Este más no es el símbolo, no es el número, no es el signo del 6, sino que es el símbolo de la operación. Este es el símbolo de la operación. En este caso sería la suma. O sea que aquí estamos sumando dos números que son positivos. Por ejemplo, tenemos menos 4 sumado con menos 6. En este caso hemos colocado los números negativos entre paréntesis para poderlos diferenciar. Aquí estamos sumando dos números, uno negativo con otro negativo. Dice la regla que para poderlo sumar hay que sumar primero los valores absolutos. El valor absoluto de menos 4 recordemos que es 4 y el valor absoluto de menos 6 recordemos que es 6. O sea que sumamos 4 más 6 y eso sería entonces 10. Pero dice la regla que como estos dos números son negativos, la respuesta sería entonces negativa. Es decir que la suma o el resultado sería entonces negativo. Porque estamos sumando dos números con igual signo. Por ejemplo, estamos sumando menos 3 con el menos 2. Dos números con igual signo, negativo y negativo, por lo tanto hay que sumar 3 más 2 que sería 5. Y la respuesta va negativa porque ambos números son negativos. Otro ejemplo es sencillo, 3 más 8, sumamos dos positivos, la respuesta es 11. Así por ejemplo, si nosotros sumamos menos 2 con menos 2 con menos 2, podemos encontrar que la respuesta sería menos 6, porque sumamos 2 más 2 más 2 sería 6 y como tienen todos signo menos, la respuesta siempre será negativa. Entonces recuerden que es importante que cuando ustedes tengan dos números con igual signo, hay que sumar siempre, sumar sus valores absolutos. Y la respuesta será negativa en el caso de que todos sean negativos o será positiva en el caso de que los dos o más sean positivos. En el caso de que ya sean con diferente signo, dice que para poder sumar enteros con diferente signo se resta los valores absolutos. Es decir, al mayor valor absoluto se le resta el menor y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar menos 3, sumarlo con 7. En este caso, mire, los dos son con diferente signo. Aquí hay que restarle a 7, hay que restarle 3. La respuesta sería 4. Y el número, la respuesta será entonces positiva porque el mayor valor absoluto es 7 y el 7 es un número positivo. Por ejemplo, tenemos menos 10. Vamos a sumarlo con 1. En este caso se resta porque son con diferente signo. A 10 le restamos 1, sería entonces 9. Pero la respuesta sería negativa porque el mayor absoluto entre menos 10 y 1 sería 10 y el 10 tiene un signo negativo, por eso la respuesta es negativa. Por eso es importante que nosotros diferenciemos cuando estamos sumando dos números con igual o con diferente signo. Por ejemplo, tengo la suma de 4 sumado con menos 1. Aquí también estamos en el ejemplo de sumar con signo contrario. En este caso hay que restarle a 4, restamos 1, sería 3. Y la respuesta es positiva
porque el número mayor, el mayor valor absoluto es positivo. Por ejemplo, tenemos 5, le sumo menos 10, signos contrarios, entonces hay que restar. A 10 le restamos 5, sería entonces 5, y la respuesta sería entonces menos, porque el mayor absoluto sería entonces menos 10. Entonces tengamos en cuenta cuando estamos sumando con igual signo y con diferente signo. Entonces podemos decir entonces como en resumen que signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Una cosa es sumar positivos y otra cosa con negativos, y otra sumar con signos contrarios. Tengamos en cuenta por favor esta situación. Si nosotros aprendimos a sumar, también podemos restar. Recordemos que en la resta existen el concepto del minuendo. Hay que restarle el sustraendo. Y entonces encontramos la diferencia. Para poder hacer esta operación, entonces debemos tener en cuenta que la resta se convierte en una suma, donde al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Mira, aquí dice que al minuendo se le suma el opuesto aditivo del sustraendo. ¿Qué significa esto? Que se le cambia el signo al sustraendo. Por ejemplo, nosotros queremos restarle a 5, queremos restarle 4. Esto usted ya lo conoce porque usted lo ha practicado. Pero ¿cómo se hace en realidad? Dice que el minuendo vale 5. Y a este 5 hay que sumarle el opuesto. Mire, el opuesto de 4 es el cambiarle el signo. El opuesto de 4 sería entonces menos 4. Y aquí entonces llegamos ya al caso anterior. Signos contrarios se restan, a 5 menos 4 sería entonces 1. La respuesta sería 1. Bueno, en este caso sí, porque usted ya lo conoce. Pero si por ejemplo usted va a restar a menos 3, le va a restar 5, por ejemplo. Entonces el minuendo, que es menos 3, hay que sumarle el opuesto de 5, porque aquí el sustraendo vale 5 y el 5 es positivo, no porque este signo sea negativo, porque aquí es este signo menos, recuerden que es de la resta. Entonces digamos que el sustraendo aquí es positivo, entonces aquí hay que sumarle el opuesto de 5, que sería menos 5, o sea, cambiarle el signo. Se le cambia el signo al segundo sumando. Entonces aquí sería entonces menos 3 más menos 5 son signos iguales, hay que sumar 5 más 3, 8, y la respuesta sería entonces negativa. Entonces mire que menos 3 menos 5 me daría menos 8. Con esta idea nosotros ya podemos restarle, por ejemplo a 1 ya le podemos restarle 5, que antes cuando estábamos en primaria esto no se podía, pero aquí mire, como estamos en enteros, esta operación ya se la puede hacer. Al minuendo, que es 1, hay que sumarle el opuesto de 5. ¿Y el opuesto de 5 cuál sería? Menos 5. Y aquí entonces ya nosotros esto lo conocemos, son signos contrarios, hay que restar, a 5 se le resta 1, sería entonces 4, y la respuesta sería negativa porque el mayor valor asociado es negativo. Aquí entonces tenemos que 1 menos 5 sería entonces menos 4. Mire que esta operación ya la podemos hacer. O sea que a 0 nosotros sí podemos quitarle 10. Porque a 0 hay que sumarle el opuesto de 10, que sería menos 10. Y aquí la respuesta pues obviamente sería que es menos 10. Entonces tengamos en cuenta este concepto. Una operación que es muy común sería esta. Por ejemplo, menos 4 vamos a restarle menos 2. Esto mire es un poco delicado porque estamos restando dos números negativos. Pues aquí dice que al minuendo, que sería menos 4, se le suma el opuesto de menos 2. El opuesto de menos 2 sería entonces 2. Y esto sería entonces la suma de dos números con diferente signo. Entonces sería menos 4 más 2, sería entonces menos 2, porque se restan y va el signo del mayor. Entonces aquí es importante que diferenciemos que si nosotros podemos sumar, entonces podemos restar, porque al minuendo
se le suma el opuesto aditivo del sustraente. Otra operación que es muy importante es la multiplicación. Para la multiplicación nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Para poder multiplicar debemos tener en cuenta dos cosas. La una, la aplicación de la ley de los signos. Y la otra, saber multiplicar. Lo segundo ya nosotros se lo hemos practicado. Lo primero está justamente en esta tablita, miren. Aquí nosotros podemos encontrar que los signos son o se resumen en la siguiente tabla. Más por más, la respuesta sería más. Y menos por menos también sería más. Entonces, cuando estoy multiplicando signos iguales, aquí sería entonces la positiva, pero en la multiplicación. Y esta, cuando son con signos diferentes, entonces diremos que menos por más, la respuesta es menos, y más por menos, la respuesta es menos. Entonces, esta ley de los signos aplicado con la multiplicación, podemos decir entonces que así se multiplican los enteros. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar menos 4, lo quiero multiplicar, la multiplicación vamos a simbolizarla con un puntico con 3. Aquí estoy multiplicando dos números, uno negativo con un positivo. Entonces diremos menos 4 por 3, la respuesta es, primero aplico ley de los signos, menos por más, menos por más, la respuesta es menos. Y 4 por 3 sería 12. Entonces la respuesta de menos 4 por 3 sería entonces menos 12. Quiero multiplicar, por ejemplo, menos 5 por menos 2. Primero, ley de los signos. Menos por menos sería más, positivo, y 5 por 2, 10. Aquí entonces no colocamos el más porque sabemos que el 10 es positivo. Por ejemplo, quiero multiplicar 7 por menos 5. Más por menos, y 7 por 5, 35. Menos 35 sería entonces la operación. Entonces mire que es importante que apliquemos esta operación de los signos. Y no lo confundamos con los signos de la suma. ¿Sí? Esta sería entonces la diferencia. Aquí hablamos exactamente casi de lo mismo, pero esta vez hablamos de la división. En la división de números enteros, lo mismo que la anterior, debemos tener en cuenta dos cosas. La una, que hay que saber dividir. Esto lo hemos ya practicado. En este caso, como son números enteros, las divisiones siempre serán divisiones exactas. Exactas porque la respuesta me tiene que dar un número entero. Y la aplicación de los números, de la ley de los signos, que en este caso sería la misma prácticamente que la ley de la multiplicación. Más entre más, menos entre menos, más entre menos, menos, y menos entre más, menos. Entonces mira, aquí cuando yo estoy con signos iguales, siempre la respuesta será positiva. Y cuando son con signos contrarios, siempre será negativa la respuesta. Entonces aquí tenemos que la aplicación de la ley de los signos es la misma que en la multiplicación, solo que acá decimos entre en lugar de por. Por ejemplo, quiero dividir menos 20, dividirlo entre 4. Negativo con positivo. Menos entre más, la respuesta es menos. Y 20 entre 4 sería 5. Quiero dividir menos 80 dividido entre menos 10. Menos entre menos más, la respuesta es positiva, y al dividir 80 entre 10, la respuesta es 8. Por ejemplo, quiero dividir 35 dividido entre menos 5. Más entre menos, y 35 entre 5, 7. Entonces aquí es prácticamente en la ley de los signos es como una analogía de la multiplicación, solo que acá hay que dividir. Y las respuestas serán siempre exactas porque la respuesta me tiene que dar un número entero. Otra operación que es bien importante tener en cuenta es la potenciación. En la potenciación
se la podemos decir que la potenciación es una multiplicación abreviada. Nosotros siempre hemos dicho que para poder, por ejemplo, decir 3 elevado a la 4 significa que este 3 hay que multiplicarlo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Esto significa 3 elevado a la 4, que el 3 hay que multiplicarlo 4 veces. Entonces, este número 3 es el número que estoy multiplicando y el 4 significa las veces que yo voy a multiplicar ese número. En este caso recordemos que así como las operaciones de suma, resta, multiplicación y división tienen sus elementos, también aquí en la potenciación también hay los elementos. Por ejemplo, en la potenciación este número que yo aquí voy a multiplicar se lo llama la base. El número que está arribita de la base es el exponente y la respuesta es la potencia. Recordemos que la base es el número que voy a multiplicar, el exponente me indica cuántas veces hay que multiplicar la base y la potencia será entonces la respuesta. Veamos aquí entonces algunos ejemplos para que nos podamos entender. Me piden que calculemos menos 2 elevado a la 3. Aquí lo que hacemos es este menos 2 multiplicarlo 3 veces, porque así me indica el exponente. Y aquí, entonces, para hacer esto, tenemos que encontrar la ley de los signos. Menos por menos daría más. Y más por menos daría menos. Por lo tanto, aquí la respuesta sería negativa. Y multiplicamos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, la respuesta o la potencia de menos 2 a la 3 sería entonces menos 8. Menos 2 elevado a la 4. Aquí entonces diremos que es menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Es decir, aquí hay que multiplicar 4 veces el menos 2. Menos por menos más, más por menos menos y menos por menos más. O sea, la respuesta es positiva. Y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. La respuesta es positiva. Y así hay que hacer entonces la potenciación. Es importante que aquí nosotros tengamos en cuenta que si nosotros elevamos una base negativa a un exponente impar, la potencia siempre será negativa. Es importante esta reglita. Siempre y cuando la base sea negativa y el exponente impar. Caso contrario, cuando la base es negativa y el exponente es par, la respuesta siempre es positiva. Sería entonces esto que tener en cuenta para poder hacer encontrar la potencia de base negativa. Si la base es positiva no hay problema. Por ejemplo, 3 elevado a la 3. Aquí no hay problema, multiplicamos 3 por 3 por 3 y la respuesta siempre será positiva. Y aquí serían 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Cuando positiva no hay problema, solo es cuando la base negativa y el exponente impar o par. Aquí tengamos en cuenta esta situación. Es importante que si nosotros entendimos la potenciación, podemos entender la radicación. Mire que en la radicación tiene mucho que ver con la potenciación. En la potenciación, 7 a la 2 igual a 49. 7 base, 2 exponente y 49 sería la potencia. Mire que acá cuando hablamos ya de radicación, aquí usamos esta raíz que es el símbolo. Mire que la potencia pasa a ser cantidad subradical. Subradical porque está debajo del radical. Este 2 que es exponente, acá pasa a ser el índice. Este número aquí es el índice. Cuando es 2, aquí el índice no lo colocamos. Y mire que la base acá viene a ser entonces la raíz. O sea que cuando hablamos de radicación, hablamos de que estamos buscando en la base. Por ejemplo, tenemos aquí la raíz de 144. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esta es la raíz cuadrada. Lo que buscamos es aquí un número, de tal forma que ese número elevado al exponente 2, porque aquí el índice es 2, me dé como respuesta 144.
En este caso, pues aquí sabemos que aquí la respuesta es 12, porque 12 a la 2 me da 144. Si por ejemplo nosotros tenemos esta, la raíz cúbica de 27, ¿qué estamos buscando? Que un número de tal forma que ese número elevado al exponente 3, porque el índice es 3, me dé como respuesta 27. Aquí pues sabemos que ese número va a ser el 3, porque 3 a la 3 me da 27. Tengamos en cuenta esto para poder encontrar la raíz. Algunas cosas que debemos considerar, por ejemplo, cuando sacamos la raíz cuadrada de 4, un número positivo, esta va a tener dos raíces, una positiva y una negativa. Es decir, que la raíz de 4 sería 2 y menos 2, porque tienen aquí dos raíces. Porque el 2 por 2 me da 4 y menos 2 por menos 2 también me da 4. La raíz, por ejemplo, cúbica de menos 27 también me da menos 3, porque menos 3 a la 3 me da menos 27. Aquí sería una raíz única. Por ejemplo, aquí la raíz quinta de 32 también sería 2, porque 2 a la 5 me da 32. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, y es importante indicarlo, es que si nosotros queremos encontrar la raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, esta raíz no existe en los enteros, porque no hay ningún número que elevado a la 2 me dé menos 4. Si yo el número que aquí busco lo elevo a la 2, la respuesta sería 4. El número que más se aproxima, en este caso aquí al ejercicio, sería el 2. Podríamos pensar que la raíz de menos 4 sería menos 2. Pero mire que menos 2 elevado a la 2 me da 4 y yo quiero que me dé negativo. Por eso decimos que aquí en los enteros este número no existe. Es importante que esto lo tengamos en cuenta nosotros para posteriores cursos. Hay una reglita que es bien importante que la tengamos en cuenta para encontrar la raíz de cualquier número, la raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Hagamos un ejercicio para poderlo entender. Queremos encontrar cuál es la raíz cuarta de 1296. Hago este ejercicio para que ustedes lo puedan entender. Hay un método que es bien fácil para encontrar raíces exactas. Esto solo funciona para raíces exactas. Por ejemplo, la raíz cuarta de 1296. Entonces, si hacemos la descomposición en factores primos de 1296, entonces aquí podemos decir que este número tiene mitad. Sí, la mitad de 1296 es 648. 648. Sigue con mitad, sí, la mitad de ese número es 324. También tiene mitad, sí, que sería 162. La mitad de este número también tiene mitad, sí, que sería 81. Y aquí este número ya no tiene mitad, tiene tercera. De 81 es 27, la tercera de 27 sería 9, la tercera de 9 sería 3 y la tercera de 3 sería 1. Cuando ya lleguemos aquí al 1 es porque ya no podemos seguir sacando y ya hemos concluido la descomposición. Bien, ¿en qué consiste ahora? Mire que al hacer esta descomposición me han quedado 1, 2, 3, 4 doces y 1, 2, 3, 4, 3. Entonces lo que significa es que yo aquí debo hacer 4 grupos igualitos. Entonces si yo multiplico el 2 con el 3 es un grupo, este 2 con este 3 de acá es otro grupo, este 2 de aquí con este de acá sería otro grupo y este 2, el último 2 con el último sería entonces otro grupo. Aquí entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos. Si usted multiplica 2 por 3 sería 6, por otra vez 2 por 3, 6, por 2 por 3, 6 y por 2 por 3, 6. Aquí ya hemos encontrado, mire, 4 factores iguales, 4. Por lo tanto, la raíz cuarta de 1296 es igual a
6, que es el número que está aquí repetido 4 veces. Así entonces podemos hacer, usando la descomposición en factores primos, encontrar la raíz. Como aquí la raíz es cuarta, hay que hacer 4 grupos. Si la raíz hubiera sido raíz cúbica, hay que hacer 3 grupos. Si fuera la raíz cuadrada, 2 grupos. Si fuera la raíz quinta, 5 grupos. Así entonces, para poder encontrar las raíces exactas de cuadradas, cúbicas, cuartas, quintas, etcétera, de números grandes. Pero solo funciona para raíces exactas. Bien, muchachos, nos encontramos en el próximo video.